Bienvenidos, amados hermanos, una vez más a nuestra cita extraordinaria, por demás, llevada de la mano de Dios de cada jueves para seguir con nuestro estudio de Gálatas. Hoy vamos a darle continuidad a la porción que nos corresponde. Estamos en Gálatas capítulo 5 y vamos a estudiar hoy desde el versículo 2 hasta el versículo 12. Le hemos dado por título: Un poco de error corrompe por completo. Les repito, un poco de error corrompe por completo. Al principio de este capítulo 5 de Gálatas, Pablo comienza a explicar cómo poner en práctica la doctrina de la que ha explicado en los capítulos previos. En los primeros 2 capítulos, Pablo le dio énfasis a su defensa, a la defensa de su apostolado. En los capítulos del 3 al 4, vimos que Pablo enfocó su mensaje a la justificación por medio de la fe y no por medio de las obras. Pero ahora, aquí en este capítulo 5, Pablo comienza a explicarle a los Gálatas cómo la doctrina se debe poner en práctica. Al hacer esto, nos demuestra qué tan importante es tener una doctrina sana, ya que la falta de una doctrina sana nos pone en peligro de responder en maneras que están en contra de Dios. Esta realidad nos ayuda a comprender la importancia de la sana doctrina, ya que aún un pequeño error en la doctrina puede corromper toda nuestra práctica y dañar nuestra relación con nuestro Salvador. Vamos a poner este tiempo en manos de Dios. Señor, mi Dios bendito, te damos gracias una vez más porque tú pones tanto el querer como el hacer. Señor, tú nos prestas este espacio dentro de nuestro mismo hogar, dispuesto para que nosotros podamos estar atentos a tu palabra. Tú enciendes la llama de los altares familiares, de tu congregación, bendición y vida, para que empiecen con este estudio de la palabra en Gálatas. Oh, sé tú, mi Señor, a través de tu Espíritu Santo, controlando mi lengua, Señor, llevando el mensaje de la sana doctrina a tus hijos, mi Señor, a tu iglesia amada, para que podamos disfrutar de él, Señor, podamos beber de tu agua viva, mi Señor, y que realmente sea de edificación, Señor, realmente sea de bendición para nuestras vidas. Lo ponemos en tus manos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Empecemos leyendo entonces la porción. Gálatas 5, del 2 al 12. Mirad, yo Pablo os digo que si os dejáis circuncidar, Cristo de nada os aprovechará. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida que está obligado a cumplir toda la ley. De Cristo os habéis separado, vosotros que procuráis ser justificados por la ley, de la gracia habéis caído. Pues nosotros, por medio del Espíritu, esperamos por la fe la esperanza de justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión ni la incircuncisión significan nada, sino la fe que obra por amor. Vosotros corráis bien. ¿Quién os impidió obedecer a la verdad? Esta persuasión no vino de aquel que os llama. Un poco de levadura fermenta toda la masa. Yo tengo confianza respecto a vosotros en el Señor, de que no optaréis por otro punto de vista, pero el que os perturba llevará su castigo, quien quiera que sea. Pero yo, hermanos, si todavía predico la circuncisión, ¿por qué soy perseguido aún? En tal caso, el escándalo de la cruz ha sido abolido. Ojalá que los que os perturban también se mutilaran. Bien, en su súplica a los Gálatas para que vivan una vida en la libertad de obediencia a Dios y no en la esclavitud a sus pecados, Pablo comienza con un par de advertencias. Pablo advierte a los Gálatas acerca de los peligros doctrinales erróneos. Están ahí entre los versículos 2 al 6. Y los peligros de los falsos maestros, que está entre el versículo 7 y el versículo 12 de esta porción. La doctrina errónea que Pablo ha estado combatiendo frontalmente en su epístola a los Gálatas es la idea que hay obras que son necesarias para la salvación. En los primeros versículos de este pasaje, Pablo acentúa consecuencias notables de seguir esta errónea doctrina. ¿Cuáles serían ellas? Primero, que la obra de Cristo no nos beneficia, Cristo de nada nos aprovecha. Eso está en el versículo 2. Segundo, que estamos obligados a cumplir con toda la ley, o sea, a ser perfectos. Versículo 3.
Tercero, nos hemos separado de la gracia de Dios, versículo 4. Y cuarto, estamos esperando justicia por medio de nuestras obras y no por medio de la fe, que está en el versículo 5. En el versículo 2, Pablo comienza recordando a los Gálatas su autoridad apostólica, que ya había establecido en los primeros capítulos de esta epístola. Al hacerlo, demuestra la seriedad de lo que les está hablando. No es el dejarse circuncidar en sí el error por el cual la obra redentora de Cristo no beneficia. Pablo mismo había sido circuncidado. Es el propósito por el cual las personas se circuncidan al que Pablo se refiere aquí. Cuando la circuncisión es tomada como algo necesario para la salvación o como necesaria para que uno sea cristiano, que la obra de Cristo no nos va a hacer provecho de nada. Este es el caso con cualquier obra que le queramos agregar a la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Es al pensar que nosotros podemos o debemos hacer algo para ganarnos o no perder la salvación, que estamos menospreciando la obra de Cristo. Menospreciamos la obra redentora de Cristo cuando pensamos que ésta no es suficiente para justificarnos ante Dios y que nosotros somos necesarios o tan importantes que debemos completar lo que Cristo mismo no terminó. Qué absurda idea, ¿no? Pablo en el versículo 3 recalca de nuevo cómo la circuncisión no aprovecha nada. Si uno cree que la circuncisión es necesaria para obtener la salvación, uno efectivamente está pensando que la obra redentora de Cristo no fue suficiente para pagar por todos y cada uno de nuestros pecados. Pero si el sacrificio de Cristo en la cruz y su resurrección de entre los muertos no ha pagado por completo por nuestros pecados, entonces no es solo el cumplir con la circuncisión que necesitamos para ser justificados, sino que el cumplir con toda la ley. Es decir, debemos ser perfectos si es que Cristo no pagó por nuestros pecados. Si queremos que nuestras obras cuenten para nuestra salvación, todas nuestras obras van a contar. Si no somos perfectos, no tenemos esperanza alguna de poder merecernos el favor divino. La consecuencia del tratar de ser justificados por algo diferente o adicional a la obra de Cristo es la separación de Cristo. O como Pablo dice en su versículo 3, al que cree de esta manera, de la gracia habéis caído. Como ya hemos visto, la salvación es obra de Dios. Nadie que verdaderamente ha creído, o sea, nadie que ha sido salvado por Dios, ha ganado esa salvación por sus obras. De modo que nadie que ha sido salvado por Dios podrá perder esa salvación por sus obras o por su falta de obra. Si la salvación de una persona es verdadera, es porque Dios, quien ha obrado y está obrando en esa persona, está plenamente convencido de esto. ¿Ok? Tal cual como dice Filipenses 1:6, estando plenamente convencido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la seguirá perfeccionando hasta el día de Jesús el Mesías. Amén. De modo que en Gálatas 5:4, Pablo no está hablando acerca de la seguridad de la salvación del creyente, sino que está comparando la gracia y la ley. Pablo no está enseñando que un creyente que se haga legalista perderá su salvación. El punto principal de este versículo es que la gracia y la ley no pueden ser mezcladas. Con respecto a un incrédulo, la idea del caer de la gracia tiene que ver con el haber escuchado el mensaje del Evangelio, pero sin haber respondido de una manera genuina. Hay personas que vienen a nuestra iglesia y vienen por razones ajenas a Dios. Muchos incrédulos se congregan con la gente de Dios. Con respecto a un creyente, la idea del caer de la gracia a la que Pablo se refiere aquí tiene que ver con el regresar o el comenzar a vivir una vida bajo el dominio de rituales legalistas, a pesar de haber llegado a tener fe en Cristo. Los rituales siendo obras de obediencia realizados por medio de esfuerzos propios y no por la sumisión al control del Espíritu Santo. De modo que el creyente que ha caído de la gracia es alguien que depende de sus obras para ganarse
o mantener la justicia. Esta persona, al hacer esto, se ha regresado a la esclavitud bajo el pecado y se ha alejado de la libertad que tenemos en Cristo Jesús por la gracia de Dios. Oigan bien, un verdadero creyente no perderá su salvación, pero sí se alejará de Dios al practicar esta errónea doctrina y confundirá a incrédulos que no puedan distinguir la diferencia. Que el creyente verdadero permanecerá bajo la ley de Dios y que siempre mantendrá su salvación es algo que Dios garantiza. Pero de un punto de vista humano, el permanecer bajo la gracia, o sea, el ser salvo, es demostrado por la vida del creyente. El permanecer bajo la gracia de Dios es demostrado por el creyente al vivir una vida de dedicación, de obediencia a la doctrina sana que nos enseña la palabra de Dios. Fíjense bien, un verdadero creyente va a llevar una vida que demuestra su fidelidad y obediencia a la palabra de Dios. Así como está escrito en Juan 8:31, decía entonces Jesús a los judíos que le habían creído: si vosotros permanecéis en mi palabra, sois verdaderamente mis discípulos. Un verdadero creyente va a tener una relación cercana con Cristo y Cristo estará en él y con él, habitándolo a que produzca fruto. Es solo por medio de Cristo que el creyente puede producir frutos. Pongamos de nuevo nuestra atención en Juan 15, del 4 al 9. Dice la palabra: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Al no ser que alguien permanezca en mí, es echado fuera como el pámpano sin fruto que se seca, y los recogen y los echan al fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y se os hará. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me amó, también yo os amé. Permaneced en mi amor. Un verdadero creyente tendrá como meta el permanecer fiel al Señor, sin dudar en su palabra y sin titubear en su andar. El perseverar en la gracia no es algo que es necesariamente fácil para el creyente, pero es algo que Dios, por la obra de Cristo y por la presencia del Espíritu Santo que habita el creyente, a que lo pueda realizar. Un verdadero creyente debe anticipar que se enfrentará a obstáculos que le tentarán a dudar de la palabra de Dios o a caer en toda forma de pecado. Pero por la gracia de Dios, el verdadero creyente puede perseverar. Veamos qué dice el propio Pablo en Romanos 2, del 7 al 11. Vida eterna a los que perseverando en hacer el bien buscan gloria, honor e inmortalidad, pero ira y enojo a los que por egoísmo desobedecen a la verdad y son persuadidos por la injusticia. Tribulación y angustia sobre el alma de todo hombre que obra lo malo, del judío primeramente y también del griego, pero gloria, honor y paz a todo el que obra lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque ante Dios no hay acepción de persona. Un verdadero creyente permanecerá dedicado a la fe verdadera, pero un falso creyente será el que saldrá de la asamblea de la gente de Dios. Fíjense que dice primera de Juan 2:19, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestara que no todos son de nosotros. Es bueno tomar nota en este momento que así como la gracia que justifica no se puede abolir, la gracia que nos santifica sí se puede interrumpir. Como ya hemos visto, la palabra justificación quiere decir declarar como justos. Es una acción legal por medio del cual Dios declara a cada creyente pecador que ha sido acreditado con todas las virtudes de Cristo.
Por otro lado, la palabra santificación quiere decir separado, apartado. Es usado de dos maneras. Primero, o de una manera, el creyente es santificado en su posición, o sea, está santificado ante o apartado para Dios. Y la otra manera es que el creyente puede crecer progresivamente en su santificación, unos días más que otros, con la posibilidad de tropezar. El creyente puede crecer en su santificación al acercarse más y más a Dios. Pero todo creyente que no se está acercando a Dios está interrumpiendo su santificación, o sea, su progreso en el proceso de ser más y más como Cristo. La santificación en este sentido es un proceso progresivo. Bueno, la consecuencia para los creyentes gálatas que se habían separado de Cristo era que el progreso de su santificación se había retrasado. La consecuencia del desear ser justificado por las obras es que se pierde la esperanza de la justicia personal. Nadie puede ser justo por sí mismo, por medio de sus obras, pero sabemos que por medio del Espíritu Santo que habita en el creyente tiene la esperanza que recibirá la justicia completa. Es decir, sin el Espíritu Santo obrando en el creyente, nadie puede hacer lo que le agrada a Dios. Por toda la epístola de Pablo, les ha dicho a los Gálatas que la circuncisión no tiene valor. Y aquí les aclara que la incircuncisión tampoco tiene valor en sí. Así como la salvación no se obtiene por haber sido circuncidado, tampoco se obtiene por no ser circuncidado. El punto que Pablo quiere hacer ver aquí es que la salvación no se debe a ninguna obra que el hombre pueda hacer o no hacer, sino que en realidad es por lo que Cristo ha hecho. Para el creyente que está en Cristo Jesús, el estar circuncidado o no, no le tiene valor alguno. El motivo para ser circuncidado es lo que cuenta. La circuncisión que Dios les ordenó a los judíos que practicaran en el Antiguo Testamento no salvaba entonces y no salva ahora. El propósito de esta circuncisión era para que los judíos, en obediencia a su Dios, confesaran su fe en las promesas que Dios les había dado y reconocieran su responsabilidad personal de obedecer la ley que Dios les dio. Este propósito ya no es válido, ya que no estamos gobernados por la ley, sino que por la fe. Cristo vino a cumplir los requisitos de la ley para librarnos de ella. De modo que tanto creyentes judíos como creyentes gentiles podemos ser circuncidados ahora con tal que no le pongamos valor alguno al ser circuncidados. O sea, con tal que sepan que la circuncisión no les agrada nada de manera espiritual. La circuncisión no significa nada, así como la incircuncisión no significa nada tampoco. Vean lo que dice 1 Corintios 7:19. La circuncisión nada es y la incircuncisión nada es, sino la observancia de los mandamientos de Dios. Lo que tiene valor a los ojos de Dios es la fe, y la fe verdadera se da a conocer en las obras de amor verdadero. En otras palabras, las obras que son de fe genuina son hechas con amor y por amor. Es decir, las obras de amor son obras que tienen en mente el bienestar de otro, especialmente su bienestar espiritual. Las obras de fe son el trabajo de amor. Quien quiera puede decir que tiene fe, pero si en realidad tiene fe, esta fe será desplegada por medio de las obras del amor verdadero. Las características del amor estarán presentes en las obras del creyente que son hechas en fe verdadera. Presten atención a 1 Corintios 13, del 3 al 7. 1 Corintios 13, del 3 al 7. Aún si repartiera todas mis posesiones y entregara mi cuerpo para gloriarme y no tuviera amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, el amor es bondadoso, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no actúa indebidamente, no busca lo suyo,
no se irrita, no toma en cuenta el mal, no se alegra en la injusticia, sino que se regocija con la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Cuando tratamos a otros con amor, aún nuestros errores son perdonados. El tratar a otros con ese amor es obra de fe. En 1 de Pedro 4:8 dice, teniendo ante todo ferviente y constante amor entre vosotros, porque el amor cubre multitud de pecados. Es decir, le complace a Dios que hagamos todo lo que hacemos por amor a otros, por amor a nuestros hermanos y, más importante, por amor a nuestro Salvador. La obediencia a Dios solamente viene cuando le conocemos, cuando le tenemos fe en su palabra. El amor verdadero es desplegado cuando actuamos en respuesta a esta fe verdadera. Pablo concluye esta parte recalcando que el que está en Cristo, o sea, que él tiene la fe verdadera, tiene lo que cuenta en los ojos de Dios. Que alguien tiene la fe verdadera se demuestra en sus obras de amor, tanto hacia el hombre como hacia Dios. Las obras de amor verdadero, obras que vienen de una fe verdadera, son el resultado de una doctrina sana. Así Pablo comienza la próxima sección, que va desde los versículos 7 al 12 de este pasaje, hablando sobre los peligros de los falsos maestros. En estos últimos versículos de este pasaje, Pablo señala características notables de los falsos maestros. A ver, vamos a irla señalando por versículo. En el versículo 7 dice, impiden la verdad. En el 8 dice, no son de Dios. En el 9 dice, contaminan la iglesia. En el versículo 10 dicen, serán juzgados. En el versículo 11 dicen, persiguen a los maestros verdaderos. Y por último, en el versículo 12 dice, deberían ser cortados por completo. Aparentemente los Gálatas, a quienes Pablo se refiere al decir que vosotros corríais bien, habían andado bien en el camino del Señor hasta que los falsos maestros, o sea, los falsos hermanos judaizantes, llegaron a impedir el progreso de la verdad. Los creyentes Gálatas que habían andado bien probablemente habían llegado a la fe en Cristo por medio del ministerio personal de Pablo o por el ministerio de los que él había dejado encargados en la iglesia de Galacia. La pregunta, ¿quién os impidió obedecer a la verdad? Es retórica. Pablo sabía que eran los falsos hermanos que llegaron hablando en contra de lo que él había enseñado, los que habían impedido que los Gálatas obedecieran la verdad. La verdad era el evangelio que Pablo les había enseñado y no lo que estos falsos hermanos estaban enseñando. Es útil tomar nota que aún los más fieles creyentes somos vulnerables a los engaños diabólicos. Los argumentos que los falsos hermanos, los hombres que no eran de Dios, habían traído eran suficientemente persuasivos, que habían confundido hasta estos creyentes que también habían andado anteriormente. Estos argumentos persuasivos no eran de Dios, quien es el que llama a los suyos. Hermano, ¿cómo nos podemos proteger de ataques diabólicos como estos? Para empezar, debemos tener la humildad necesaria para aceptar que somos falibles y que todos podemos caer en un error. Sabiendo que somos vulnerables, debemos acudir consistentemente al Señor que nos mantiene en la fe. Debemos mantenernos en relación constante con Él, estudiando su palabra con mucho cuidado y orando para que ésta tenga impacto en nuestras vidas. Debemos mantenernos andando en el camino del Señor. Y esto no lo haremos si estamos estudiando activamente su palabra. Los falsos hermanos que habían llegado con estas enseñanzas falsas, aunque eran pocos, ellos habían logrado contaminar la iglesia en Galacia. Vemos cómo solo un poquito de mala doctrina es suficiente para corromper el modo de pensar y el modo de vivir de un grupo grande. La referencia a levadura en el versículo 9, que dice un poco de levadura fermenta toda la masa, es consistente con el frecuente uso de esta en la Biblia para ilustrar al pecado.
Otras características de la levadura es que extiende sus propiedades muy rápidamente y toda la mezcla se considera como tomando las propiedades o las características de la levadura. Toda la masa se considera fermentada con la menor presencia de levadura. Veamos qué dice 1 Corintios 5:6. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? De modo que el permitir que unos pocos enseñen doctrinas erróneas termina dándole a todo el grupo la característica del error. En el versículo 10, Pablo le da ánimo a los Gálatas, les expresa su confianza en el Señor, confianza que por él ellos llegarían a optar por la enseñanza verdadera, que era el verdadero evangelio que Pablo les había enseñado desde el principio. ¿Por qué tenía Pablo esta confianza? Porque la salvación no depende del hombre ni de sus obras, sino en Dios. Pablo había visto el cambio que había ocurrido en los Gálatas cuando ellos creyeron. Él había sido beneficiado por el amor verdadero que ellos le habían expresado. Pablo sabía que el cambio que habían acontecido no era por causa suya, sino que por causa de Dios. Y si es Dios el que llama a lo suyo, ninguno se perderá. Así como podemos tener confianza que el destino de salvación del creyente está seguro, también podemos tener confianza que el destino de los falsos maestros está seguro, y este será el castigo. También sabemos que Dios es justo, así que no importa qué posición en organizaciones religiosas estos falsos maestros tengan, quien quiera que sea el que enseñe falsedad y descarrile a los hijos de Dios será juzgado por Dios y recibirá el castigo que Dios tiene preparado para él. Pueda que los falsos hermanos que habían llegado a corromper a los Gálatas habían llegado diciendo que ellos enseñaban lo mismo que Pablo, solo que ellos lo enseñaban o lo explicaban más claramente. Por eso Pablo les hace ver que si él hubiera predicado la circuncisión, los judíos no lo estarían persiguiendo a él, como dice en el versículo 11. Es porque él enseñaba el evangelio verdadero, la salvación por la gracia, por medio de la fe en Cristo, que él estaba siendo perseguido. Y los falsos maestros eran unos de los que los perseguían. Los falsos maestros enseñaban en contra de lo que Pablo había enseñado. Así podían corromper lo que Pablo había hecho y causar que sus seguidores se alejaran de él. Esto en sí era una persecución hacia Pablo. Lo que los falsos maestros habían hecho era perturbar, enseñando que se necesitaban elementos de la ley, como la circuncisión, para que fueran agregados a la gracia que Pablo había enseñado para poder llegar a la salvación. El agregarle obras a la gracia acaba con la gracia. Por eso el poder de la cruz se apaga. Y si le agregamos obra a la gracia, el escándalo de la cruz es que fue la obra del sacrificio y resurrección de Cristo que salva sin la ayuda de ninguna obra de nuestra parte. Pablo termina su ataque a los falsos hermanos en este pasaje con unas palabras muy fuertes que están en el versículo 12. Les decía que ellos mismos se mutilaran. La palabra mutilaran quiere decir cortar y se usa cuando se habla de cortar las extremidades del cuerpo. Por lo tanto, era la palabra usada con relación a la castración y es esto lo que Pablo se refiere aquí. Es probable que Pablo tenía en mente el culto de Cibeles al decirles esto acerca de los falsos maestros. Cibeles era una diosa frigia, o sea, una diosa local del área de Galacia. Era considerada la diosa de la madre tierra, quien era una diosa de la fertilidad. Cibeles era adorada en la Anatolia, que ahora es el área del moderno país de Turquía, la región donde se encontraba Galacia. Los sacerdotes de Cibeles y muchos de sus devotos eran castrados como una contribución a la madre tierra. Pablo no estaba expresando un deseo para un cruel castigo de los falsos hermanos. Él sabía que Dios se encargaría de castigar el pecado, como dice en el versículo 10, sino que es más probable que Pablo estaba aludiendo a esta práctica pagana de castración, de modo que si las obras humanas podían hacernos merecer el favor divino como los falsos maestros enseñaban, estos paganos estaban ganando más favor divino, ya que ellos santificaban más. Si los falsos hermanos querían que sus obras humanas le contaran para salvación, ellos debían
o deberían de sacrificar por lo menos tanto como los paganos. De lo que los falsos maestros sí deben ser cortados es de la comunión de los creyentes. La iglesia tendrá falsos hermanos o cizañas. Veamos bien qué dice Mateo 13, del 36 al 42. Dice: habiendo despedido entonces a las multitudes, entró en la casa y se acercaron a él sus discípulos, diciendo: decláranos la parábola de la cizaña del campo. Él respondió y dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino, y las cizañas son los hijos del maligno. El enemigo que la sembró es el diablo, y la siega es la consumación del siglo, y los segadores son los ángeles. Por tanto, así como la cizaña es recogida y consumida con el fuego, así será en la consumación del siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que causan tropiezo y a los que hacen iniquidad. Los echará al horno de fuego. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Sí, hermano, si es nuestro Señor Jesucristo quien segará usando sus ángeles, no somos nosotros quienes debemos cortarlo. Pero, ojo, lo que la iglesia no puede tolerar jamás es que estos sean los que enseñen o los que guíen a la congregación. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque en realidad tú permites, mi Señor, que podamos escucharla, aprender de ella, crecer. Y te pedimos, Señor, te rogamos que se haga vida en nuestro diario andar. Gracias por la magnífica obra que realizas en nosotros. Gracias por tu amor y tu fidelidad. A ti sea todo honor y toda gloria en Cristo Jesús. Amén.